¿Qué es la responsabilidad? Es el tema que nos atañe. La responsabilidad es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos. Es decir, la responsabilidad es una conducta que se observa cuando lo realiza de manera consciente e intencionada. Tenemos que ser conscientes. A veces somos irresponsables y no somos conscientes del no ser responsable que implica en relación a las relaciones con las demás personas. Sobre todo el tema de llegar a tiempo a un espacio, sobre todo en los cursos, en las conferencias, en el trabajo, y todo. Entonces, es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos. Inclusive, si nos vamos más atrás, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos daban la palabra y la palabra era ley, o sea, eran responsables. No había celular, no había internet y decían a tal hora yo estuve allí y yo estoy dando mi palabra, empeño mi palabra. Wow, eran súper responsables. Entonces debemos emular eso. Es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos que puede encontrarse prácticamente en cualquier ámbito, en el familiar, en el político, en el jurídico, entre otros. Entonces, somos seres, como yo digo, somos un solo cuerpo con diferentes funciones o diferentes roles. Entonces es importante entender que la responsabilidad es supremamente importante. Entonces, ¿qué implica ser responsable? La responsabilidad es una actitud altamente valorada en la sociedad, pues este valor, por ser virtud, es un valor, se asocia con la confianza, fíjate que se asocia con otros valores importantes como la confianza, la solidaridad, la empatía, ponerme en lugar del otro. Si yo hago esto, si no soy responsable con relación a esto, ¿cómo voy a impactar la vida y el trabajo de mi compañero de trabajo, por ejemplo, de mi compañero, mi compañera, mi esposo, mi esposa, mis hijos? ¿Qué tan productivo soy? A veces vivimos ocupados y no somos productivos. La excelencia y todo. A veces somos eh, muy perfeccionistas y la perfección es enemiga de la excelencia. Entonces, queremos que los otros sean responsables y a veces no somos responsables. O sea, estamos dando ejemplos equivocados. Entonces, es así como un dicho que dice, haz lo que yo hago o no lo que yo digo. ¿Ok? Y dice por allí, como es igual para el pato, igual para la pata. O sea, ¿cómo me exiges a mí que sea responsable, que sea puntual cuando tú no lo eres? Entonces, es una cuestión de trabajar en el ser y ser consciente. Una persona responsable genera confianza en su alrededor, lo que permite el emprendimiento de proyectos de todo tipo que redundan en el bien de todas las personas, todas las partes. Cuando usted es responsable, la gente busca, quiere trabajar con usted porque usted está mostrando una conducta intachable, una virtud, confianza, empatía. Entonces tenemos que ser responsable y esa responsabilidad implica muchas veces compromiso. Incluso tenemos que aprender a decir que no, porque a veces nos metemos en tantas cosas, parecemos pimentón, dicen unos amigos, y estamos en varias cosas y a veces por estar en varias cosas hay una línea muy delgada de ser irresponsable. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Hay cuatro cualidades de una persona responsable. ¿Cuáles creen ustedes que son esas cualidades? La puntualidad. Obviamente es lo que se muestra, una conducta de la puntualidad. Una persona que es responsable inicia y termina su trabajo a tiempo, llega antes de la hora para preparar su área de trabajo, es importante, y comenzar su labor a la hora establecida desde el punto de vista organizacional de su trabajo, que coincide con lo que dice Izquierdo, la organización. Y en el libro de Eclesiastés vemos que dice que hay tiempo para todo. Así que en la medida en que nosotros nos planificamos, tenemos tiempo para todo. Eso tiene que ver indudablemente con la organización. Porque a veces podemos ser puntuales, pero no necesariamente vamos a ser organizados. A veces hacemos como, bueno, es que yo cumplí con llegar a la hora. Entonces, cumplo es cumplimiento. Cumplimiento es cumplimiento. Y tenemos que estar muy pendientes de eso, del cumplimiento. O sea, tenemos que ser responsable, pero responsable implica muchas otras cosas más, ¿sí? Fíjate qué importante es y cómo establecemos la puntualidad. Y eso tiene que ver con nuestro liderazgo personal. Nosotros tenemos, sobre todo, los que estamos en niveles de liderazgo
en congregaciones, niveles de liderazgo en la empresa, cuando somos empresarios, nosotros tenemos que modelar, tenemos que dar el ejemplo. Y si nos equivocamos, mira, somos seres humanos, me equivoqué. Yo me acostumbré, y es cuestión de hábito también, cuando tengo pautado una reunión con alguien, o sea, yo digo, mira, voy saliendo, esto, lo otro, tengo tiempo, no tengo tiempo, o sea, yo me manejo con agenda. A veces cuando no nos manejamos con agenda, que es supremamente importante, wow, y tenemos muchas cosas, a veces nos cuesta ser puntual. Se prepara para desempeñar su trabajo. Esta cualidad se refiere a una persona que siempre renueva sus conocimientos. Yo lo felicito por estar acá. Cuando yo estaba preparando esta conferencia, wow, yo dije, Señor, gracias, porque hay cosas todavía en que yo necesito prepararme, necesito corregir. Entonces, se prepara para desempeñar su trabajo, adquiere nuevos conocimientos, investiga las tendencias. María Los Ángeles y yo somos unos eternos estudiantes. O sea, constantemente, nosotros somos neurocoaching, neurocoach, y estamos certificados en programación neurolingüística. Ahora que tenemos la bendición de estar apoyando en este movimiento Vida de Impacto Profesional, o sea, somos responsables ante Senfor de propiciar información valiosa, de tener invitados, de agregarle valor a una comunidad empresarial, a una comunidad de líderes. Entonces, y tenemos que ser responsables en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que aprender a trabajar en las 10 áreas de nuestra vida. Entonces, preparar eso. En el libro de Proverbios hay algo que me encanta en Proverbios 22-29, donde dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Wow, interesante. Hay una pregunta, de hecho, taxativamente en la versión Reina Valera dice eso. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, te hace una pregunta. Luego dice, delante de reyes estará, no estará delante de los de baja posición. Es decir, que una persona cuando es responsable en todo lugar va a tener cabida, porque siempre va a estar pendiente la persona de que, como es responsable, quieren darle más tareas, más actividades, quieren que sea parte de los equipos, quieren que los apoyen, y eso es bonito porque nos permite crecer y ayudar a otras personas. La otra cualidad es ser respetuoso y colaborador, y eso tiene que ver respetuoso con el tiempo de los demás, respetar las autoridades, como dice, hay que, todo eso, o sea, el respeto es supremamente importante. Es una persona que ayuda a sus compañeros, hace la carga más liviana del equipo y tiene buenas relaciones con sus compañeros. O sea, esa parte de respetuoso y colaborador, o sea, eso es supremamente importante. Cuando una persona es responsable, o sea, por encima se ve porque comienza a tener competencias y desarrollar esas competencias de manera natural. Se caracteriza por ser sencillo, atento, cordial, está pendiente de los detalles y, por supuesto, considerado y utiliza la empatía. O sea, ¿qué pasa si hago esto, si no hago esto? O sea, está pendiente de cuidar. Yo tengo un amigo, un líder, que es nuestro pastor John Salgado, y hay una frase que yo le copié y verdad que es cuidar los corazones. Una persona que es respetuosa y colaborador, cuida los corazones de su gente, cuida los corazones de su equipo. O sea, no lanza la piedra y luego a ver quién le pegó. No, sencillamente cuida los detalles, incluso aprende a escucharse, qué dice, cómo lo dice, cuál es el tono de voz, es responsable a lo que va a decir, lo que va a decir va a impactar positivamente a las personas, es comunicativo, antes de tomar decisiones conversa. Entonces, esto es sumamente importante. Y lo vemos en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es importante, sobre todo con los que somos creyentes. Tenemos que respetarnos. Yo a veces observo comportamiento de algunos hermanos y digo, Señor, pero, o sea, claro, estamos en proceso de crecimiento, pero tenemos que sernos conscientes de que lo que nosotros digamos o hagamos responsablemente estamos afectando la vida de las otras personas, sobre todo nuestro hermano. En relación a ser comunicativo, y si hay algo que molesta, debemos expresarlo, debemos aprender a expresar, a decir las cosas. Hay algo que aprendimos Manosán y yo en nuestra certificación de neurocoaching, que se llama ZMI, Zona de Meditación Integral. A veces nos creemos de sinceros y a veces tenemos que buscar los momentos oportunos para decir las cosas. No siempre se debe decir
las cosas y sobre todo con el tema de la emocionalidad. Tenemos que trabajar la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver con una de las virtudes de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es un solo fruto con 9 virtudes y uno es el dominio propio. Tiene que ver con eso. Tenemos que trabajar precisamente con la parte de comunicación, porque el no comunicarnos puede traer incluso molestia, separación, porque a veces, usted sabe que la comunicación, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que el otro interpreta, una cosa es que incluso a veces tenemos buenas intenciones para hacer y decir las cosas, pero tenemos que conversar. Este, como dice mi esposa, María Los Ángeles, de buenas intenciones está el cementerio pavimentado. O sea, a veces tenemos buenas intenciones, pero tenemos que comunicarlas, es importante, ¿no? Entonces, el ser comunicativo es supremamente importante. Tenemos que evitar situaciones de crear chisme o malos entendidos en el equipo de trabajo. A veces cuando yo no doy un mensaje claro y preciso, a veces yo tengo mucha información, pero a veces no la bajo al corazón o no la conecto. Y una de las cosas que he aprendido como mentor y como coach es que tenemos que aprender a hacer preguntas y tenemos que aprender a pensar en macro, o sea, no solamente en una sola posición o inclusive en mis propios intereses, porque a veces trabajamos en función a nuestros propios intereses. ¿Qué estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, la comunicación es supremamente importante. Yo ahorita saqué por mi empresa unas conferencias y tengo una conferencia que se llama Comunicación Colaborativa. Es bien interesante este tema de la comunicación y cómo podemos trabajar en equipo. Entonces, lo vemos en Gálatas 10, lo vemos, perdón, en Colosenses 3:13, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Por eso es importante pedir perdón, pedir disculpas. Oye, mira, me equivoqué y lo hice mal, no fue mi intención. Pero a veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta. Y no estamos dándonos cuenta que estamos impactando los corazones de las otras personas. Entonces tenemos que estar pendientes y eso tiene que ver con la responsabilidad. A veces emitimos juicio, a veces le vemos la paja al otro cuando no vemos que tenemos una viga. Es interesante revisar todo eso. Y también lo observamos en Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad en el alma, al alma y medicina para los huesos. Tenemos que saber cómo estamos diciendo las cosas, cuál es la tonalidad. A veces, sobre todo las personas que tenemos temperamento colérico, tenemos que cuidarnos, porque los temperamentos coléricos a veces somos muy directos y a veces herimos la susceptibilidad de las personas. Entonces tenemos que aprender a escucharlo. Entonces no es que yo soy colérico y soy directo y digo las cosas, no, 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 no. En una oportunidad, un mentor me dijo, conversando en una asesoría que tenía, me dijo, José Manuel, esto, ¿por qué esto? Y lo, no, y yo le digo, no, es que yo, al pan pan y el vino vino, al que le gustó, y si no, wow, y he tenido que hacer cambios y modificar. Y me dice, José Manuel, tengo que decírtelo con amor, tú lo que eres es un rolo de maleducado. Y yo, wow, no sabía dónde meterme. Entonces, a veces los de temperamento colérico tenemos que tener cuidado, porque a veces somos, con nuestro tono de voz, con nuestra manera de ser y decir las cosas, somos muy fuertes y estamos dejando de ser responsables a cabalidad porque estamos hiriendo los corazones de las personas. Ojo con eso. Entonces, por eso es importante, la palabra dice, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Es importante entender que la comunicación es mucho más allá, inclusive una mirada. A veces nos están diciendo las cosas y estamos mirando para otro lado o estamos montando cara. Entonces, la comunicación no solamente es la palabra, la comunicación son los gestos. A veces nuestra corporalidad habla mucho más. Entonces, yo sigo trabajando en esta área. Para mí esto es un área de oportunidad de trabajar la comunicación, porque yo tenía un jefe cuando trabajaba en Polar que me decía, José Manuel, tu cara es un poema. Hay cosas que cuando no me gustan, yo monto una cara. O sea, estoy trabajando en eso y sigo trabajando. Creo que eso es parte del crecimiento de cada uno de nosotros, pero es una recomendación que le hago a las personas que van a escuchar luego esta grabación y a las personas que están acá en la audiencia, que tienen esa tendencia de ser, tienen ese temperamento de ser colérico. Ahora, ¿cómo saber qué tan responsable soy? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo te invito a que hoy, esta noche, te hagas esa pregunta. ¿Qué tan responsable soy? Dicho todo esto, el concepto, lo que hemos venido trabajando, ¿qué tan responsable? Cuando yo estuve revisando, ¿no?, buscando material para esta conferencia, yo dije, wow, José Manuel, esto estás trabajando bien, esto necesitas mejorar, necesitas madurar estas cosas. Y les cuento que esta conferencia la di yo para una organización internacional que me pidió que viera este tema
Y wow, cuando la estuve revisando, dije, wow, estoy raspado en algunas cosas. Y de ese tiempo, creo que fue hace 3, 4 meses que di esa conferencia, este tiempo, he revisado mi comportamiento y mi conducta y lo doy gracias a Dios, he mejorado, porque toda la gloria sea para Dios. O sea, le pedí, Dios mío, dame la sabiduría y sigo trabajando en eso. Como decía Pablo, eso no significa que yo me las sé todas y que haya cumplido, pero estoy siendo cada día más consciente en ser responsable y cómo mi responsabilidad o no o mi falta de responsabilidad impacta la vida de otras personas, ¿ok? Y sobre todo, como dice por ahí, la ley comienza por casa. Nosotros tenemos que aprender a ser congruentes. Primero, yo no puedo ser líder afuera si no soy líder de mi propia vida, no estoy consciente de mis debilidades, de mi fortaleza, y no estoy pendiente de servir, apoyar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la familia. O sea, yo incluso he escuchado hijos quejando y dicen, wow, ojalá mi papá se comportara en mi casa como se comporta aquí en este espacio. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Una persona responsable se compromete e involucra con las actividades que realiza. O sea, si yo digo que voy a hacer esto, lo hago. Si yo digo que voy a llegar a una hora, llego. Y si no, mando un mensaje, llamo, porque yo no puedo manejar la agenda de las demás personas. Yo tengo que manejar mi agenda y tengo que preguntarles, ¿realmente tú puedes? Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y ser congruentes en todas las áreas de nuestra vida con todas las personas, con todas las personas. Entonces, es importante eso, el compromiso. Cuando me comprometo a algo, debo cumplirlo. Y eso es un poco, nuestros abuelos decían eso, o sea, empeñaban la palabra, o sea, mi palabra es ley. Y no había celulares, no había Instagram, no había, no, incluso ahora por Instagram podemos mandar mensajes, no había mensajes de texto, nada de eso. Y había el compromiso. Entonces, creo que es una de las cosas que debemos trabajar. eh, yo a diario procuro trabajar eso en mí, no es que me las sé todas, pero yo procuro, y también a veces no cumplimos, no somos comprometidos, porque a veces nos llenamos de un montón de cosas. Yo lo reconozco, o sea, yo soy una persona extremadamente productiva, pero en un momento de mi vida fui demasiado ocupado. Creía que era productivo y vivía era ocupado. Y ocupado y productivo son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, María Los Ángeles tiene un curso sobre productividad. Confundimos estar ocupado con ser productivo. Entonces, tenemos que trabajar con agenda. Tenemos que constantemente estar revisando la agenda. O sea, cuántas reuniones tengo, cuál es mi capacidad de poder responder a esos compromisos. A mí me fascina en las reuniones presenciales, pero ya estoy desde el 2018 que vengo trabajando con esta plataforma, con Zoom, con Hanao, con Google Meet, todas esas reuniones. He aprendido y soy muchísimo más productivo teniendo reuniones por Zoom. Ayer tuve 4 reuniones por Zoom y 2 reuniones presenciales en el día de ayer. Yo antes no podía atender más de 2 clientes diarios en reunión. ¿Ok? Por trasladarme al cliente, ir, venir, para ir para acá, el tiempo, la gasolina, un montón de cosas. Ahora yo siento que soy más productivo y puedo poner más reuniones. Entonces, es importante que revisemos eso, amigos. Excelencia en el cumplimiento de las obligaciones, sea en los estudios, en la casa, en el trabajo, en la vida cotidiana. Las personas responsables cumplen con sus obligaciones con buena disposición y lo hace con excelencia, motivo por el cual se destaca en el cumplimiento del deber. Tenemos que hacer las cosas con excelencia, con amor, con pasión. A veces somos extremadamente exigentes y perfeccionistas, más que exigente, perfeccionista, que esto tiene que ser así. Y la perfección es enemiga de la excelencia. Entonces, a veces perdemos tiempo siendo perfeccionistas y tenemos derecho a equivocarnos. Por eso hablamos del tema de la comunicación. Me equivoqué, míralo, pero una disculpa a tiempo. Enséñame, tenemos que ser enseñables, tenemos que ser humildes, no nos sabemos todas más una. Eso yo he tenido que aprenderlo. Y una de las cosas que yo valoro es estar hoy día siendo parte de la junta directiva de la Fundación Sembradores de Valores, una fundación que tenemos donde apoyamos a jóvenes, es que estoy aprendiendo a trabajar en equipo. Yo daba cursos, conferencias y yo no sabía trabajar en equipo. Entonces,
tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque yo no puedo imponer mi punto de vista. Imponer mi punto de vista, eso resta a la excelencia, porque si yo constantemente estoy siendo una persona atropelladora, siendo una persona de carácter fuerte, va a llegar un momento que la gente no quiere trabajar conmigo. Incluso la gente me pone barrera. Yo viví esa experiencia cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Polar al principio, ¿ok? Era demasiado exigente, demasiado, tú sabes, cuadrado, demasiado corporativo y me di unos choques fuertes. Y después que me hice amigo de las personas, dice, oye, es que definitivamente, o sea, trabajar contigo no era nada fácil. Entonces, y todavía sigo trabajando, tenemos que doblar la cerviz, porque a veces tenemos un ego muy alto. El otro es aceptación de los errores y su consecuencia, lo que le estoy diciendo. O sea, tenemos que aceptar que nos equivocamos, que cometemos errores. Al igual que cometemos errores nosotros, otras personas lo van a cometer. Y si una oportunidad que yo me evalúe y utilizando en comunicación la empatía. Sabes que yo tenemos 33 años de casado, cumplimos, gracias a Dios, ahorita en mayo 33 años de casado, vamos para 34. Y yo una vez me hice un examen de conciencia y dije, wow, yo fuera María de Los Ángeles, estuviese casada con un tipo como José Manuel. Yo, perro, o sea, eso para mí fue como un golpe al hígado, o sea, pero tuve que hacerme esa pregunta, preguntas de reflexión, preguntas inteligentes. Y me di cuenta que estaba cometiendo muchos errores. Y dije, wow. Y la amo y la amé más porque es una persona que supremamente inteligente, una persona que ha sabido llevar la relación. Igualmente después ella se hizo la pregunta y eso nos ha ayudado a nosotros como pareja. O sea, si, y María Los Ángeles dice, si yo fuera José Manuel, estuviera con una mujer como María Los Ángeles. Y eso es una invitación que yo te hago esta noche. A ti que estás en la conferencia y al que va a escuchar luego esta conferencia. O sea, hacernos preguntas. O sea, porque a veces yo tenía la tendencia, yo decía, yo era metedeo. O sea, yo le metía el dedo a la yugular a la gente cuando se equivocaba. Y un día me vino el pensamiento, Dios, el Espíritu Santo me redarguyó y dice, wow, si la gente supiera qué pensamientos tiene, qué errores comete, wow, no vengas de la tirártela de chévere, de sabiondo o de angelito. Tú eres un ser humano con errores, con muchas debilidades. Entonces, aceptar nuestros errores. Prevención y preparación. Evidentemente, estar preparado para toda situación, como dice la palabra, para toda buena obra. Es un signo claro de responsabilidad. Cuando una persona es responsable, anticipa los escenarios a los que debe enfrentarse y se prepara en función de ellos. ¿Mediante qué? Mediante la adquisición de herramientas básicas, sean intelectuales o de otra naturaleza. Usted se está preparando para el éxito, para hacer cambios importantes en su vida a través de esta conferencia. No solamente usted está siendo edificado, yo mismo estoy siendo edificado, porque yo estoy evaluando qué cosas estoy haciendo, qué cosas estoy dejando de hacer, o qué cosas necesito mejorar. Entonces, esa prevención y preparación es supremamente importante. Tenemos que ser proactivos. Y la diligencia, ¿qué significa ser diligente? La diligencia es la cualidad de actuar tan pronto como una necesidad se presente, lo que permite dar solución a qué? Al problema por un lado y evitar que éste se agrave por el otro, o sea, ser diligente. Precisamente, yo te mencionaba ahora la frase de nuestro amigo líder, John Salgado, cuidar los corazones. Si yo digo esto y estoy con esta persona de acuerdo y la otra no, no, cuidar los corazones. Y una de las cosas que aprendí, una frase que acuñamos mi esposo y yo, y que he venido practicándolas hace algún tiempo, de mi hija, que no necesitamos pensar iguales, jamás vamos a pensar iguales, todos somos diferentes, gracias a Dios, pero necesitamos aprender a pensar juntos. Y luego otra frase que aprendí de mi líder es en el poder del acuerdo. Entonces, no necesitamos pensar iguales, pero sí necesitamos aprender a pensar juntos en el poder del acuerdo. Taxativamente, como yo te estoy diciendo esta frase, yo no la manejaba, pero sí conocía el concepto, que ha sido también uno de las bendiciones que María y yo como pareja hemos tenido, que desde que nos casamos, no es lo que te convenga a ti ni lo que me convenga a mí, es lo que le convenga a la pareja inicialmente cuando uno está casado y no tiene hijos, o está rejuntado y no tiene hijos, o sea, es la pareja. Pero cuando están los hijos, ya dejamos de ser pareja y nos convertimos en familia. Y dentro de la familia, obviamente, tenemos el espacio para ser pareja y todo lo demás. Pero es interesante eso, la diligencia. Y la otra es la proactividad. La proactividad se entiende como la actitud de tomar iniciativas creativas y saludables para dar solución a determinados problemas
o para mejorar el entorno inmediato, sea familiar, escolar o laboral. O sea, a veces vivimos como bomberos, somos reactivos. Bueno, si esta persona hace esto, yo hago lo otro. No, no, tenemos que ser proactivos y tenemos que hacer preguntas. Porque a veces al no ser proactivo, entonces asumimos cosas que la persona va a venir, que el otro va a decir, entonces de repente, oye, la persona no vino, no hizo nada. Es que bueno, yo estaba esperando que el cliente me llamara. Hello, llama, manda un mensaje. Cuéntame qué te pasó, qué te puedo servir. Entonces, tenemos que ser proactivos en todas las áreas de nuestra vida. Decir que no cuando es necesario. Esto es supremamente importante. A veces no sabemos decir que no. Yo esto lo sigo trabajando porque a mí me gusta ayudar a mucha gente, me gusta apoyar, ¿ok? Pero yo tengo mis estándares de trabajo, tengo mi trabajo con agenda y hay momentos en que no puedo hacer algo. Y humanamente tengo que decir, mira, no puedo, tú crees que puede ser para tal día. O sea, por eso para mí es importante. Yo de chamo aprendí a trabajar con agenda. Para mí ha sido un hábito y ha sido una gran bendición. Cuando nosotros no trabajamos con agenda, si tú no te agendas, te agendas. Y entonces vives a expensas de los demás y no tienes control de tu propia vida. Y al no tener control de tu propia vida, indudablemente quieres pasarle factura a otro. Entonces es necesario aprender a decir que no, ¿sí? Ayudar a otro a ser más responsable, indudablemente con nuestro ejemplo y comportamiento vamos a ayudar a otros a que sean más responsables. Participación ciudadana, esto es interesante. Con todas las obligaciones y compromisos que tenemos, tenemos que ayudar. La responsabilidad como valor social se expresa en la participación ciudadana. Una persona responsable participa de una u otra manera en las actividades comunitarias y ciudadanas, de acuerdo a sus capacidades, conocimientos, habilidades y disponibilidad. Nos dieron dones y talentos. Una de las cosas que yo valoro y que yo antes vivía ocupado y tenía un montón de cosas, vivía en 2 negocios, ahora tengo mucho más actividades, trabajo en mi marca personal, trabajo en mi empresa, estoy en la fundación, estoy en VIP, estoy con varias cosas, pero qué rico es poder ser altruista y poder ayudar a otros. Por supuesto, yo no puedo ayudar a otros si no me ayudo a mí, no tengo un liderazgo personal claro. Entonces es importante esa participación ciudadana con nuestros vecinos, que podemos ayudar. El cuidado del ambiente, eso es supremamente importante. Buscar el bien común es parte de la responsabilidad. Por ello, cuidar el ambiente es una actitud esencial de las personas responsables. Es junto con pegado, es todo. O sea, tenemos que ser integrales. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes y buscar, esa integración. Mantenimiento del orden y la limpieza en el hogar. ¡Wow! Esta es supremamente importante. Porque a veces nosotros queremos ser responsables y tener nuestro ambiente de trabajo, nuestra oficina, bien limpia, pero a veces tenemos el cuarto desordenado, a veces ni tendemos la cama y tenemos el closet hecho un desastre. ¡Wow! O sea, eso se refleja en nuestro comportamiento afuera. ¿Ok? Yo estaba leyendo y digo, Dios mío, qué interesante. Las personas responsables velan por el mantenimiento del orden y la limpieza dentro de su hogar. Hombres y mujeres responsables participan de las actividades de la casa y ayudan a mantener un ambiente saludable y respetuoso. Caballero, nosotros como hombres debemos cooperar. No podemos ser machistas, podemos cooperar con nuestras esposas, con nuestras compañeras. ¿Por qué? Porque no tenemos una cachifa, tenemos una compañera y también se cansa y también tiene responsabilidades como nosotros. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que tener nuestras gavetas en orden, nuestro closet, el sanitario donde vamos. Entonces, tenemos que tener ese orden. Y en la medida que una casa limpia, ordenada, es signo de que sus miembros son responsables en el cumplimiento del deber. Si usted no tiene su casa limpia, si usted va a una casa y hay un desorden, revise, porque esa persona de repente tiene dos caras, tiene una cara afuera y una cara adentro. No, tenemos que ser congruentes en todas las áreas de nuestra vida. Tiene una actitud proactiva, son diligentes, son prevenidos y están preparados para cualquier escenario. Ojo con eso. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su orden? ¿Ok? Hay tiempo para todo. Tenemos que sacar tiempo para todo. Y eso tiene que ver obviamente con las facturas al día, con todo eso. Y por supuesto que lo vimos como una de las características al inicio, aquí la vemos al final, que es la puntualidad. Llegar a tiempo es uno de los signos más emblemáticos de la responsabilidad. Implica, por un lado, que la persona es capaz de gerenciar su tiempo, de gestionar su tiempo.
de manera provechosa. Por otro lado, implica que respeta el tiempo de los demás y por lo tanto respeta la dignidad del otro. Además, la puntualidad expresa buena disposición. Este principio se puede extender a la entrega puntual de las tareas y obligaciones requeridas en los estudios del trabajo y por supuesto también en el ámbito familiar. A ver qué dice nuestro manual de vida. A mí me encanta pasar todo lo que yo estoy aprendiendo, toda la información, cuando la paso por el colador, por la palabra, que es el manual de vida. Wow, eso a mí me llena porque no lo estoy inventando, eso está en la palabra. Lo que pasa es que a veces somos oidores y no somos hacedores, ¿sabes? Y entonces a veces repetimos como loro, pero no hacemos. Y eso tiene que ver con que no somos cumplidos, no somos responsables. Entonces, a ver qué dice la Biblia, nuestro manual de vida, en relación a la responsabilidad. Fíjate, lo vemos en Deuteronomio 24:16. Ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. A veces nosotros queremos pensar como nuestros hijos, hacer como nosotros. Tenemos que enseñarle principios y valores y decirle, mira, tienes que ser responsable y lo que tú hagas o dejes de hacer va a implicar y va a repercutir. Una de las cosas que nosotros le decíamos a nuestra hija era, primero, enseñarla con principios de valores. Le decíamos, yo quiero que entiendas que si haces esto, hay consecuencias. ¿Tú estás dispuesta a asumir las consecuencias? Nosotros como padres te vamos a amar independientemente de lo que haga. O sea, nuestro amor no está condicionado por lo que haga, pero no podemos sernos responsables. Obviamente, cuando eres menor de edad y todo lo demás, pues yo tengo que asumir. Incluso a veces hay padres que van presos porque sus hijos cometieron un delito, una cuestión. Pero uno como padres tiene que ser responsable y decirle a los hijos con principios de valor. Entonces, la palabra es clara. Ningún padre podrá morir por su hijo, ningún niño podrá morir por su padre. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, como digo, asumir su PEA, sus pensamientos, sus emociones y sus actitudes. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa. Ahorita hablamos de una de las cualidades de la comunicación. Por eso es importante utilizar la empatía, qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, cómo estoy haciendo sentir al otro. Cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa, eso tiene que ver con comunicación, que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. ¿What? Eso lo vemos en Mateo 12, del 36 al 37. Fíjate, y eso tiene que ver con la responsabilidad. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo, responsable por nuestros actos y nuestras acciones. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. Eso tiene que ver con que tenemos que hacer las cosas correctamente. No podemos estar inventando cosas y estar diciendo palabras, chismes. No, tenemos que ser congruentes. Tenemos que ser personas claras y precisas, ¿ok? No estar, como dicen por ahí en Croya, estar guavineando. Que el sí sea sí y el no sea no. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevamos nuestra propia cruz. Eso lo dice en Gálatas 6, del 4 al 5. Pero también entender que toda la gloria es para Dios. Tenemos que hacer las cosas y a veces no dan más vanagloriar. No, es que yo soy, yo hice, no. Toda la gloria es para Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata, es el dueño absolutamente de todo. Y eso nos mantiene el ego bajo. ¿Okay? El ego, la autoestima en nivel. Aún admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. O sea, cada uno lo dice J en 19:4, que un tipo multimillonario, ¿ok? Y perdió todo, ¿ok? Y él asumió, y una de las consecuencias precisamente que llevó es que sus hijos cometieron errores y ellos pagaron con la muerte, ellos murieron y quedó Job allí y él se responsabilizó por sus actos y todo lo demás y luego Dios lo volvió a prosperar. Entonces, es interesante cuando pasamos todas estas enseñanzas a través de nuestro manual de vida, que es la palabra. Entonces, bueno, para mí fue un honor poder compartir con ustedes esta excelente conferencia que me apasiona este tema. Digo como Pablo, no es que yo me lo sé y quiero saber, pero estoy en el proceso de crecimiento, pero estoy más despierto, estoy más consciente que necesito siempre trabajar en mí, por supuesto,
A veces digo, wow, tantas cosas, tantos compromisos, pero bueno, yo entiendo que no estoy solo, igualmente te digo a ti, con nuestra fuerza a veces no podemos hacerlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para hacer las cosas correctamente. Por eso constantemente tenemos que tener esa relación personal con nuestro Padre Supremo. Tenemos que cada día ser mejores. Por eso es importante, sobre todo aquellas personas que somos creyentes, tenemos que estar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Cristo. Y tenemos que morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a esa estructura así cuadrada y entender que estamos aquí para servir, estamos aquí para amar, estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Así que para mí fue un honor, un placer compartir con ustedes. Para María Los Ángeles, para mí fue un honor y un placer estar como sus anfitriones esta noche en nuestro ministerio de vida de impacto profesional, VIP. Así que feliz noche. Estoy esperando entonces sus comentarios. Gracias, José Manuel. Me encantó el tema. De verdad que estando allá, me recordaba muchísimo y me vino a la mente cuando preguntaste lo de qué es ser responsable. Una de las cosas, una de mis fallas, porque tú sabes que somos seres humanos y cometemos errores y siempre le digo a mi hermana y a las personas de la iglesia que hay que valorar el trabajo que uno tiene. ¿Por qué? Porque yo trabajé muchos años en una empresa japonesa, pero para ese momento yo no conocía del respeto hacia la autoridad. Y yo llegaba a la hora que a mí me daba la gana y mi jefe me decía, mi jefe directo me decía en ese momento, yo era excelente trabajadora. Bueno, si hubiese sido mala no hubiese durado 15 años. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno desconoce muchísimo de la palabra, y en este caso la autoridad, las relaciones con los jefes, eso tiene un trasfondo, porque cuando tú tienes carencia de autoridad paternal, ahí van todo ese eslabón hacia arriba. Entonces, cuando yo supe de eso, estudié eso, me ayudaron muchísimo. Tú has de creer que mi relación con el gerente general cambió completamente. Claro, ya era tarde porque como tres meses después autorizaron la casa matriz que tenían que cerrarla, o sea, que tenían que estar solo dos personas. De 35 personas quedaron nada más un técnico, un ingeniero y el director. Entonces, pero fíjate, cerré ese ciclo con él y ahora me cuido muchísimo de eso. Tengo que tener más dominio propio de la palabra, aunque algunas veces consigamos jefes y más por estos lares que no tienen conocimiento de educación, no tienen ninguna instrucción, que no les importa ofender, dañar a la persona, pero sin embargo uno tiene que tener dominio propio y aprender a respetar. Y sin ir muy lejos, nada más con el hecho de que ya no me refiero al presidente de Venezuela como lo hacía antes, fue porque aprendí que la autoridad, y allá vamos, o sea, mientras que las personas se sigan Excelente. expresando de la manera como lo hacía yo con los gobernantes, Dios no va a orar como tiene que orar. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Que me identifico mucho contigo. Yo tuve que trabajar esa parte. Y qué interesante lo que mencionas de la paternidad. Una de las cosas que yo sigo trabajando es precisamente el respeto a la autoridad. Tuve la bendición bueno, tengo la bendición de participar en la academia de CENFOR, Centro de Formación y Liderazgo, en nuestra academia. Y vi esa materia, autoridad espiritual. Y evidentemente yo tuve muchos problemas con los jefes. O sea, yo tenía un carácter muy fuerte, un temperamento muy fuerte. Yo Yo mandaba a todo el también. mundo para el carrizo, o sea, no comía tamaño ni comía, ni comía coba con nadie, como dicen, ¿no? Y yo, Yo me wow, identifico mucho contigo, José Manuel. me desconozco. Pero entonces cuando vi eso, y fíjate que me lo pusieron, tengo dos pastores jóvenes. O sea, y yo digo, wow, estos líderes jóvenes. Y el líder que verdad que nos la llevamos excelente es nuestro amigo John Salgado. O sea, ese es un viejito, un cuerpo. O sea, para mí ha sido, yo lo respeto y lo admiro. Sí, He tan aprendido bello, Dios mucho lo de él. bendiga. ¿Ok?
Pero he tenido que hacerme consciente. Yo una vez leía que cuando vivimos en situaciones, en conflicto, vivimos amargados, es porque sentimos que le debemos, que la vida nos debe algo. Entonces, eso, y le estamos dañando la vida a mucha gente, a muchas personas. Entonces, qué bonito es concientizarlo y te felicito. Como dicen los psicólogos, tienes el 50% del camino recorrido. Entonces, con todo esto vas a poder irte al próximo nivel. Entonces, es hacerlo consciente. Y lo otro es buscarse un mentor que nos ayude. Cuando yo ponía la experiencia que la persona me dijo, José Manuel, con todo mi respeto, dice, tú lo que eres un rolo de maleducado, un rolo de grosero, y yo, ¡ah! Me cacheteó, me hizo ¡pum! Y pues, pues lo reconocí. Entonces, es importante eso, ¿ok? Reconocerlo, que necesitamos aprender y desaprender. Alvin Toffler decía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino son aquellos que no están dispuestos a aprender cosas nuevas, a desaprender, porque son hábitos, son estructuras mentales, y a aprender y a desaprender y a reaprender cosas nuevas. Entonces, para mí esa frase siempre me resuena a diario, siempre la digo y la comparto, porque a veces somos muy cuadrados. Es que lo que yo digo, pienso y digo. Yo, ay, Dios mío. Dios, perdónalo, Señor, que no sabe lo que dice. Yo era así. O sea, yo Eh, soy operado de vesícula, vivía con la piedra afuera. Soy operado de riñón, del riñón derecho, con lictotricia. Vivía con gastritis, vivía con fustra. ¡Pi! Entonces, no, hay que ser happy, feliz. Pero eso era producto de toda la ira que tenía tu cuerpo, Como dice por ahí, exactamente. Exactamente. la resistencia al cambio. Es impresionante cuando la gente, o sea, tú vienes con unas ideas, con experiencia, y sabes que lo que va a hacer es para aportar algo positivo al departamento, a la tienda, al sitio donde vas a trabajar. Y hay gente que no, que eso se hace así desde hace 500.000 años y se seguirá no luchar contra eso. No, te voy a decir algo, y disculpa que te interrumpa, para darle el chance a las otras personas de ir cerrando. Por naturaleza, los seres humanos, o sea, nos cuesta el cambio, aunque sepamos que es bueno. Eso es naturaleza humana. Lo importante es que nosotros somos líderes de influencia y nosotros tenemos que influenciar con el ejemplo. Por eso, en la medida en que yo soy responsable y mi conducta es intachable, cuando yo cometo un error, la gente me va, o sea, a decir, wow, oye, José Manuel cometió un error, imagínate. Y dijo, discúlpame, o sea, no pasa nada. Ahora, si yo soy exigente y esto lo otro, le estoy metiendo el dedo a la gente, o sea, apenas cometo un error, al contrario, todo el mundo me va a caer y me va a psiquitrillar. Entonces, o sea, los cambios a per se generan angustia, generan miedo, generan incertidumbre. Entonces, lo importante es nosotros como líderes, cómo vendemos los cambios. Eso lo he aprendido también de mi líder y amigo John Salgado. Y yo hago una pregunta que aprendí de él. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece? Entonces, es la manera como nosotros, como líderes, impulsamos ese cambio, porque no lo hacemos de una manera abrupta, ni lo hacemos de una manera, porque yo soy el jefe, porque Imponiendo. soy imponiendo. Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, como dicen Gracias. por allí, junto con pegado, es la responsabilidad. Yo soy responsable de mis actos, o sea, y eso es natural. Y qué rico que la gente se imponga. ¿Por qué? Porque y lo dice, cuando te vas a un crecimiento, lo primero que vas a tener es oposición, inclusive con nosotros mismos. ¿Qué dice Baudilio? Antes que nada, mi saludo, José Manuel, para ti y para María de los Ángeles. No, interesantísimo. Y el tema de la responsabilidad, verdaderamente yo lo defino como algo bastante complejo, que desde que tenemos uso de razón, en mi caso, bueno, lo que hemos empezado muy temprana edad, diversas responsabilidades. La pregunta que yo me hacía prácticamente, no digo a diario, pero sí muy frecuentemente era si yo estaba logrando estar al nivel de esas responsabilidades. Y como siempre he sido y fui persona de retos, yo diría que aventuras, porque el hombre o la mujer que acepta un reto está aceptando aventuras.
era en diferentes ámbitos, pues inclusive deportivo y al mismo tiempo pues profesional, con una carrera bastante exigida y que gracias a Dios siempre me acompañó para cumplirlo. Y fui aprendiendo en el camino a través de esos procesos de formación que hay en esas empresas transnacionales, lo cual agradezco por siempre y para siempre al divino creador por haberme permitido, que realmente eh, uno tiene que ser un autocrítico día a día y uno tiene que ser un evaluador de sí mismo muy duro para de verdad poder ir superando esa fase, porque aunque la responsabilidad está intrínsecamente en los metido en tus genes, prácticamente, eh, también es cierto que hay que ir cambiando la manera de pensar al respecto para siempre estar al servicio de los demás y no ocasionar daño. Así es. Escuchando a tu persona en esta presentación, que, oye, de verdad que, como dice uno, me tocaste la campanita y te lo agradezco enormemente. Así que gracias, gracias y muchas Tranquilo que yo me lo bendiciones. toqué primero Está y sigo bien, trabajando en eso. O sea, gracias, gracias, está porque bien. estamos aprendiendo y yo aprendo mucho de ti ahorita y te digo unas cosas y eso es disciplina también, ¿no? Es una de las cosas de la, ¿cómo se llama? De ser responsable. Necesitamos tener unas competencias para responsabilizarnos, la habilidad para responder. Entonces, a veces no respondemos correctamente, no somos responsables, no es porque no queremos muchas veces, es que no tenemos las competencias y a veces Es no nos da la gana de desarrollarla. ¿Ok? Ustedes mujeres y hombres cansados, empresarios, fíjate, son responsables con su crecimiento personal y están aquí constantemente, están aprendiendo, están desaprendiendo, o sea, y yo los felicito porque ustedes son líderes y esta información, toda esta experiencia, ustedes se la trasladan a su equipo y están emulando, están siendo líderes ejemplares. Entonces, eso es interesante. Así que gracias por tu participación, Baudilio. Vi que por allí nuestra amiga le abrió la cámara. Sí, bueno, yo solamente complementar porque es súper interesante. Allí te coloqué que voy a tomar unos tips para mí. Voy a tomar unos tips para mí. Por ejemplo, la agenda es muy importante. Yo no puedo vivir sin mi agenda. Yo si no tengo la agenda no me pierdo, no soy yo. Y yo he trabajado muchísimo y como dices tú, todos tenemos defecto y todos seguimos trabajando en mejorar continuamente y en ser cada día mejores personas. Y te felicito porque en medio de que nosotros nos las pasamos en constante adiestramiento, nos encanta, a Baudilio y a mí, conectarnos. Siempre hablamos de ustedes porque los admiramos mucho por el trabajo que están haciendo. Nosotros consideramos que vamos a ser y somos Toda la gloria sea para Dios. fiel, sí, Gracias. fiel agentes o personas multiplicadoras de lo que tú haces, porque para eso estamos en Senfor, porque nos estamos preparando, nos estamos formando para multiplicar, para que las personas, todo esto que tú nos estás impartiendo, los terceros jueves y los últimos jueves de cada mes, mira, es un material que vale oro, esto no tiene precio. A mí me encanta, fíjate que me ha pegado mucho durante varias intervenciones que tú has hecho, estas presentaciones, porque yo soy poco de redes sociales. Y no es porque no me gusten o porque no, sino que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy acelerado. Y la misma palabra lo dice, viviremos a prisa y no nos daremos cuenta. Y estamos en los últimos tiempos y lo estamos viviendo. Entonces nos pasa, nos pasa, nos pasa. Y cuando vienes a ver, tú dices, no terminé lo que tenía que hacer. Entonces tú no quieres procrastinar y terminas haciéndolo y tú dices, wow, tengo que salir de esto. Y eso que tú dices de las reuniones por Zoom, yo creo que eso no es solamente para el trabajo que tú realizas, sino a nivel, bueno, mundial, macromundial, internacional, de todos los puntos de vista. Tenemos que avanzar en la tecnología y yo me estoy creando ahorita una estrategia de poder hacer reuniones por Zoom porque nuestro trabajo no está fácil para eso, pero nada es imposible y yo sé que si se demuestra que por esta vía yo puedo hacer cierres de negocio, lo voy a comenzar a hacer y quiero demostrarlo.
Es Sí, gestionar el es tiempo. simplificar el tiempo. Es simple, a ver, y por eso estamos hablando ahora de teletrabajo. Yo tengo rato trabajando de casa. Yo tenía mi oficina en Las Mercedes y hace rato cuando me mudé acá a Caracas, a Terrazas del Ávila, yo tengo la oficina, tenemos en nuestra casa un espacio que tenemos la oficina. Y para muchos fue, wow, un hecatombe el tema de la pandemia. Para mí ha sido una bendición. Yo lo vengo trabajando en el 2018. O sea, vengo trabajando, o sea, me adelanté, si se quiere, a esos tiempos. Dios me permitió adelantarme esos tiempos. Entonces, a mí me encanta el contacto personal, mirar a la gente, a los otros, pero visto, o sea, he desarrollado la competencia de hacer el trabajo vía online, vía Zoom, ¿ok? Y algunas otras plataformas. Me cuesta a veces, sí, porque, oye, de repente, en este momento, fíjate, yo tengo la cámara abierta y todas las tienen apagadas, por ejemplo. Entonces, el estar hablando solo y veo que no me están observando, he aprendido a disfrutarlo y tranquilo, cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, bueno, es una herramienta poderosa. Así que Dios les bendiga. Le pedimos a Dios que siga bendiciendo sus vidas y que puedan trabajar, podamos seguir trabajando en nuestro compromiso de ser más responsables y hacer las cosas correctamente. Así que muchas bendiciones.